Bienvenido a tu canal JM Actualidades. Vamos a realizar una antena casera súper potente. Vamos a necesitar para realizar el proyecto 70 centímetros de cable coaxial RG6, tubo de aluminio de 10 milímetros de longitud, por una distancia aproximadamente de 320 milímetros, 32 centímetros. Un conector para cable coaxial. El primer paso que vamos a realizar es cortar dos pedazos iguales de 16 centímetros. Vamos a tomar la cinta, un lápiz y vamos a marcar dos secciones iguales de 16 centímetros. Voy a comenzar a partir de este punto. Marco 16 centímetros, 6 pulgadas, 5/16. 16 centímetros. Vamos a utilizar un elemento para cortar esta varilla. Vamos a tomar la cinta y en 662 centímetros, 24 pulgadas y media, vamos a cortar el cable coaxial que tenemos a mano. 62 centímetros, hago una marca, lo puedo sostener de esta forma y aquí voy a cortarlo. Muy bien. Entonces ahora en 31 centímetros, que es la mitad del cable, vamos a hacer una marca. Mira, 31 centímetros es la mitad de nuestro cable. Ahí lo tenemos. Ahí vamos a realizar otra línea para dividir el cable en dos secciones. 31 y vamos a validar. Efectivamente. Entonces vamos a dividir nuestro cable aquí en el centro. Vamos a buscar 5 milímetros hacia cada lado para encontrarnos con la malla. Ok, con un destornillador entonces voy a abrir la malla hacia los lados para encontrar el conductor central. Ok, eso era lo que yo necesitaba. Trata de que nunca estas hebras hagan contacto con el conductor interno. Excelente. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar la cinta y vamos a marcar 14.5 centímetros aquí del cable. Ahí está. Y con el uso de la cuchilla, primeramente vamos a retirar la goma negra. Vamos a envolver vamos a quitarle ahora aquí 5 milímetros. Y ahora vamos a retroceder esto hacia atrás de esta forma. Y ahora vamos a quitar toda esta parte que está aquí, que es el dieléctrico. Se quita de esta forma. Muy bien, dejamos el cable así. Ese proceso lo realizamos con el otro lado. Entonces vamos a tomar la malla y vamos a remover parte de la malla. Solamente dejaremos un poquito de la malla. Muy bien, entonces vamos a tomar nuestro tubo y vamos a introducirlo aquí en nuestra varilla.
Observa. Entonces, tomo de esta forma y debo de introducir de esta forma. Mira qué fácil. Fíjate dónde queda. Lo mismo hacemos con el otro. Fíjate el agujero donde está. Fíjate el agujero donde se encuentra. Introducimos y llevamos al fondo. Ok, y ahí lo tenemos. Ok, entonces fíjate dónde queda. Ya haciendo contacto aquí en el final el tubo. Ahí está. Igual que de este lado. Aquí está también. Vamos a utilizar la cinta y vamos a marcar 12 centímetros de la parte interna hacia afuera. 12 centímetros. Eso, 12 centímetros lo repetimos del otro lado. 12 centímetros. Fíjate la marca, 12 centímetros, y fíjate la otra marca, 12 centímetros. Fíjate esta marca, 12 centímetros de este punto a este punto y 12 centímetros de ese punto a ese punto. Ahora vamos a buscar un pedazo de madera que tenga este filo. Ok, un pedazo de madera que tenga ese filo y vamos a colocar nuestro dípolo en la marca de los 12 centímetros. Y debemos de doblar sujetando la filme de esa forma y vamos a girarla así, mira. Mira, vas a hacer ese giro de 90 grados. Te vas a ubicar del otro lado donde está la marca. Míralo aquí. Y ahí vamos a hacer el mismo proceso. Fíjate cómo quedan los dípolos. Ok, y de esa forma nos quedará casi lista nuestra nueva antena aquí desarrollada en el canal JM Actualidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar el soporte que va a contener nuestro dípolo. Para ello vamos a otra área de trabajo. Vamos a reutilizar este mecanizado que se encuentra aquí con esta antena que realizamos hace varios días. Entonces vamos a desmontar para darle uso. Para ello simplemente vamos a quitar acá esta tuerca. Y de esta forma ya tenemos este mecanizado que vamos a reutilizar y vamos a instalar nuestra dípolo en esta posición. Por eso las personas que siguen el canal de YouTube ya tienen un punto fijo donde hacer prueba o instalar su antena. Aquí tenemos el boom anterior de la antena. Fíjate, ya estoy desalvando. Aquí retiro mi transformador de impedancia. Debo de sacarlo. Y esta pieza cae en esa posición. Observan, qué fácil. Entonces los dípolos lo vamos a instalar aquí. Mira. Aquí, en esa forma. Aquí tengo el boom o soporte que desinstalamos de nuestra antena. Lo vamos a reutilizar. Para ello, vamos a colocar ahora nuestra nueva antena en esta posición. Fíjate los agujeros que tiene. Ahí voy a marcar para poder sujetar la antena. Mira qué fácil. Entonces lo doblo de esa forma para que me queden alineados los agujeros. Ahí mismo marco.
Y ahí voy a fijar la antena para que quede en esa posición. Ok, entonces voy a usar cable coaxial para hacer la conexión de los dípolos. Retiro la pieza. Este cable coaxial debe de introducirse por este hueco que está aquí. ¿Qué voy a hacer? Primeramente, para facilitar el trabajo, voy a sacar las puntas que se van a conectar a nuestros elementos. Entonces vamos a pelar el cable. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a introducir esta parte por ese agujero que tenemos en nuestro boom. Perfecto. Entonces vamos a cruzarlo por la base y luego lo retrocedemos. Entonces aquí hacemos el mismo proceso. Fíjate que tiene un agujerito y aquí lo vamos a introducir. Y ahora vamos a retroceder el cable. Ok, vamos a dejarlo ahí para desenvolver primeramente aquí. Entonces saco las dos puntas y te muestro, tratando de que en ningún momento queden haciendo contacto aquí con el conductor. Ok, mírala ahí, ¿dónde están? Evitamos que la malla, cualquiera de la hebra, quede haciendo contacto con el conductor interno porque entonces la antena no va a funcionar. Verifica bien esa parte. Entonces, fíjate, tomamos los dípolos, ellos van a quedar en esa posición. Para ello voy a utilizar remache que voy a ingresar por estos agujeros para poder fijar aquí. Manos a la obra. Remache. Ahí está el primero, voy a cruzar el segundo. Ahí está el segundo. Voy a tomar la malla y la voy a envolver en la cabeza de remache para que quede haciendo contacto. Muy bien. Y ahora voy a tomar los dípolos y lo voy a colocar en la posición donde caen porque ya lo habíamos marcado previamente. Ok, entonces ya tenemos la antena casi lista. Ahora nos queda ubicar el conductor central aquí. Para ello vamos a soldar con estaño. Lo colocamos de esa forma. Aquí tengo mi soldador y un poco de estaño. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a este canal para que te mantenga al tanto cuando subimos un contenido nuevo. Entonces el excedente de cable que tenemos lo cortamos. Y aquí, si deseamos, podemos colocarle un poquito de silicón caliente para evitar que cualquier hebra entre en contacto con el conductor interno. Pero antes de hacer eso, vamos a aprovechar y vamos a colocar nuestro conector tipo F roscado aquí en el extremo. Para ello, vamos a cortar por acá
Y aquí en esta parte vamos a hacer la instalación de este conector. Entonces vamos a colocar ahora silicón caliente para evitar que cualquier hebra entre en contacto con con el conductor central. Entonces con la pistola voy a terminar de sellar aquí y te muestro cómo queda. Ok, entonces colocamos silicón en la parte de adelante para evitar algún contacto. Voy a aprovechar en los terminales y la punta, voy a tomar un poco de cable coaxial y voy a cortar dos trozos de esta forma. Fíjate, uno. Y dos. ¿Y qué vamos a hacer? Por seguridad lo vamos a colocar aquí en el extremo. Y vamos a colocar por seguridad el otro aquí. De esa forma. Muy bien, mis amigos, y de esa forma hemos construido nuestra antena casera para ver TV gratis. Ahora solo nos queda ir de nuevo al punto donde desinstalamos nuestro boom y nuestra base y hacer la instalación para probar nuestra antenita. Gracias. Muy bien, vamos a hacer la conexión de nuestra antena. Ahí está. Vamos a ver si se puede hacer la toma. Ahí está el conector que baja y llega aquí al extremo del cable coaxial. Entonces, en este punto vamos a colocar la antena nuevamente. Vamos a fijar la cámara en un punto fijo. Ok, entonces aquí tengo la antena. La voy a colocar nuevamente aquí. Vamos a fijar. Ok, fijamos la base. Entonces ya tiene movilidad. Y ahora solamente es colocar el cable coaxial. Aquí tengo el cable coaxial y lo voy a conectar aquí. Vamos a encender el televisor y luego vamos a organizar todo. Ok, llegó la señal. Entonces vamos a organizar todo y vamos a poner la cámara fija. Ok, vamos a hacer entonces ya la prueba. Fíjate, fijé la cámara a esa distancia. Me interesa que tú puedas observar la antena. Aquí está la antena instalada. Esta antena debe de ser orientada, por eso hicimos la base
hacia el punto donde tú obtengas mejor recepción.